Hola lectores. Hola lectores, me encanta verlos aquí. Sí, me encanta encontrarnos otra vez para trabajar nuestra estrategia de comprensión de esta semana. Nuestra estrategia de comprensión de esta semana es hacer y contestar preguntas sobre los detalles clave de un texto. Digan, hacer y contestar preguntas sobre los detalles clave de un texto. ¿Sí? ¿Y para qué hacer y contestar preguntas sobre los detalles clave de un texto? Bueno, es una estrategia de comprensión. Es para comprender o entender mejor el texto. Veamos, porque los grandes lectores hacen y contestan preguntas para comprender mejor el texto. Piensan una pregunta y la contestan. Sigámonos convirtiendo en grandes lectores haciendo y contestando o respondiendo preguntas. Los grandes lectores hacen y responden preguntas antes, durante y después de la lectura. Hacer preguntas durante y después nos hace pensar en lo que estamos leyendo, nos mantiene enfocados en lo que estamos leyendo y nos permite entender. Pero veamos, ¿qué palabras podemos usar para hacer preguntas? Tenemos una pequeña lista, ustedes ya la mayoría la conocen, si no todas. ¿Quién? ¿Quién es el personaje principal? ¿Quién? ¿Quién es esta persona? ¿Quién es este animal? ¿Quién es este niño? ¿Qué? La pregunta que nos permite responder a qué está sucediendo o por qué también está sucediendo o qué hace este niño. Yo veo que juega fútbol. ¿Qué hace este pájaro? Está volando. ¿Qué hace este otro niño? Está saltando. ¿Qué es este animal? ¿Una hormiga? ¿O qué es este animal? Un delfín. ¿Cuándo? Nuestra palabra cuándo nos ubica en la fecha. ¿Es el lunes? ¿Es ayer? ¿Mañana? ¿En la noche? ¿La hora? ¿En la tarde? ¿Y qué clima puede estar haciendo? ¡Ay! Está nevando. ¿Está lloviendo? Oh no, está en verano. Qué linda pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? También es una importante pregunta porque nos identifica el lugar donde ocurre la historia. ¿En un castillo? ¿En la escuela? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Cómo? Interesante. ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo haces para que sucedan las cosas? ¿Cómo hizo este niño para montar en cicla? ¿Cómo hace la mariposa para meter su naricita en esa flor? ¿Cómo hacen las abejas para hacer su panal? ¡Qué pregunta tan interesante! ¿Y por qué? Me encanta esa pregunta. Porque encontramos la razón de las cosas. ¿Por qué llueve? ¿Por qué este niño se cayó? ¿Por qué la abeja va a la flor? Y cuando hacemos estas preguntas podemos entender mejor nuestras historias o nuestros textos. Ponga mucha atención, nosotros en español usamos los signos de interrogación. Sí, digan signos de interrogación. Interrogación. Y a diferencia del inglés, usamos signos al inicio y al final de nuestra oración. No solamente al final, al inicio y al final. Miren, estas son oraciones de pregunta, tienen su signo de interrogación al principio y al final, al principio y al final. Al principio y al final y al principio y al final. Yo tengo algunos ejemplos que podemos hacer utilizando estas palabras pregunta
antes, durante y después de la lectura. Son solo ejemplos porque tú puedes usar estas palabras pregunta en cualquier momento. Por ejemplo, antes de la lectura tú puedes preguntar, ¿quién estará en esta historia? ¿O dónde ocurre esa historia? Durante la lectura también tú puedes preguntar, ¿qué está pasando en la historia? ¿Cuándo ocurre algo en la historia? Y después de la lectura también puedes preguntar, ¿cómo se sintieron los personajes? ¿Por qué pasó algo en la historia? ¿Y cómo encuentras las respuestas? ¡Qué interesante pregunta! Bueno, primero debes leer con atención y buscar los detalles clave, es decir, las partes más importantes de la historia, lo que va pasando en la historia. Es muy importante identificarlo. ¿Qué pasó en el inicio? ¿Qué pasó en la mitad? ¿Y qué pasó al final? Pon atención a las palabras que indican acciones, como por ejemplo, si están viendo televisión, si están escuchando música, si están leyendo, si de pronto están haciendo deportes, porque con esas palabras nos indican qué es lo que está pasando. O también pongamos atención a las palabras que nos indican sentimientos de tristeza, de alegría, de temor, de miedo, de inseguridad, en fin. Y también ponerle atención a esas palabras que nos indican los lugares. ¿Dónde están? En el aeropuerto, en la ciudad, en el campo, en el comedor, en la iglesia, en el parqueadero. En fin, los dibujos también nos ayudan a identificar y asociados con las palabras. Y por último, como mencionaba, mirar los dibujos en las historias es muy importante porque nos da toda la información que podemos relacionar con nuestras palabras. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos al centro, se llama esta historia. Antes de que yo empiece a leer mi historia, puedo mirar los dibujos y puedo decir, ¿será está una abuela y este niño serán los personajes principales? Esa es una pregunta que yo puedo hacer. ¿Quién es esta abuela y quién es este niño? O ¿dónde ocurre la historia? ¿En el campo? ¿O en la estación de bomberos? ¿En la tienda? ¿Quiénes son estos niños que aparecen acá? Fíjense que yo voy haciendo preguntas y para resolver esas preguntas yo puedo empezar a leer y voy a empezar a hacer preguntas durante la lectura. Veamos. Dice así, vamos al centro. Daniel quiere ir a la biblioteca. Pone un libro en su mochila. Su abuela lo acompaña. A ella puedo hacer una pregunta. ¿Quién quiere ir a la biblioteca? Claro, Daniel. ¿Qué tiene Daniel en su mochila? Un libro. ¿Y quién lo acompaña? Su abuelita, su abuela. Vean pues que ya estoy haciendo preguntas durante la lectura. Vayamos a la siguiente página. Dice, Daniel y su abuela van caminando al centro. Pasan varias tiendas. Ven una estación de bomberos. También puedo hacer pregunta ahí. ¿Cómo están yendo Daniel y su abuela al centro? Caminando, yo lo veo y además lo dice acá, van caminando. ¿Y por dónde han pasado? Dice que por las tiendas y por la estación de bomberos. Están las palabras y están los dibujos. Sigamos. Luego pasan por el parque. Varios niños juegan allí. Se columpian y se tiran por el tobogán. ¿Qué pregunta puedo hacer? Sí. ¿Por dónde pasaron la abuela y el niño? Por el parque. ¿Quiénes estaban jugando? Los niños. ¿Qué estaban jugando los niños? Se columpiaban y estaban tirándose por el tobogán. Fíjense toda esa cantidad de preguntas que yo me puedo hacer. Sigamos nuestra historia. La biblioteca está enfrente al parque. Daniel y su abuela entran. Daniel pone su libro en el mostrador. Ahí puedo preguntar, ¿dónde está la biblioteca? Dice que frente al parque, mírenla. Sigamos. Daniel quiere un libro nuevo. La abuela lo ayuda a elegir uno. Luego regresan a casa a pie. ¿Qué pregunta puedo hacer? ¿Quién quiere un libro nuevo? Daniel.
¿Y cómo regresan a casa? Ahí lo dice. Dice que regresan a pie, caminando. Bien, y después de que termino mi lectura, puedo contestar preguntas después de la lectura. ¿Sí? Veamos. La primera pregunta dice, estas preguntas son de selección múltiple. Entonces leemos y escogemos la respuesta correcta. Pensamos, leemos cada una de las respuestas. Y si yo necesito volver al texto, yo vuelvo al texto a averiguar la pregunta, la respuesta. ¿Sí? Dice, ¿por qué Daniel y su abuela van al centro? A, para ir a la biblioteca. B, para ver una estación de bomberos. C, para jugar en el parque. Me imagino que están pensando que es la A, pues para ir a la biblioteca. Perfecto. Después dice la número 2. Este cuento sucede en A, una tienda. B, una ciudad. C, en un libro. Me imagino que están pensando en la respuesta B, que es en la ciudad. Ahora es la número 3. ¿Qué hay en la mochila de Daniel? ¿Recuerdan? ¿Hay un escritorio? ¿Hay un libro? ¿O hay un columpio? ¿Cuál es la A en un escritorio, la B en un libro o la C en un columpio? Me imagino que ya ven saber qué es en la B, que es un libro. Veamos la siguiente. Dice, ¿quién quiere un libro nuevo? A, la abuela. B, los niños. C, Daniel. Por supuesto que es nuestro amigo Daniel y está en la C. La quinta pregunta dice, los niños se tiran por tobogán. Y fíjense que nos ponen a escoger qué palabra es la adecuada. Dice, los niños se tiran por el A, el tobogán. B, por la tobogán. C, por los tobogán. Yo sé que ustedes están pensando en el tobogán. Y en la C nos dicen, ven estación de bomberos. Ven uno estación de bomberos, que es la A. B, ven una estación de bomberos. C, ven una estación de bomberos. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, señores, la letra C. Por último, dice, en la biblioteca Daniel buscó un libro. Un libro como A, nuevo. B, tan. C, ¿cómo? Por supuesto, lo que buscó fue un libro nuevo. En la última pregunta dice que escriba 2 cosas que suceden en el camino a la biblioteca. Yo las escribí en mi siguiente diapositiva. Yo puse, Daniel y la abuela ven una estación de bomberos. Estas fueron 2 cosas que ocurrieron allá y puse mi evidencia del texto, mi detalle clave, porque ahí lo dice. Y después yo puse, Daniel y la abuela se pasan al parque, y también puse mi evidencia del texto porque estas fueron 2 cosas que ocurrieron y completé todas mis respuestas a las preguntas después de la lectura. Bueno, ahora ustedes van a ir a buscar en este link, van a buscar su lectura en voz alta de esta semana, que es la historia de Paul Bunyan y la tormenta de palomitas de maíz, por Holly Conger. Es una historia bellísima porque es una historia de Estados Unidos. Es una historia de exageraciones, es decir, que aumentan las cosas. Es muy interesante porque Paul es un niño que desde pequeño es muy exageradamente grande y hay muchas cosas interesantes. Después de que termine su lectura, por favor, contesten estas preguntas que son de selección múltiple y yo las voy a leer para que ustedes se ayuden. Dice, lee y escucha la historia de Paul Bunyan y la tormenta de palomitas de maíz. Después lee las siguientes preguntas y marca la respuesta correcta. Si necesitas, vuelve a leer la historia para buscar las respuestas. Aquí yo pongo, en la página 1 encuentran las respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Dónde ocurre la historia? Yo pongo la redacción de la respuesta que dice, la historia ocurre en A, Holyoke. B, la casa. C, la escuela. D, en Estados Unidos. Ustedes tienen que buscar su respuesta. La número 2 dice, ¿cómo era Paul cuando fue bebé? Y dice, cuando fue bebé, Paul fue A, tierno. B, grande. C, llorón. D, juguetón. Y ustedes ponen su respuesta.
En la página 2 van a encontrar la respuesta a las siguientes preguntas, que dice la 3. ¿Qué le enseñó a Paul su padre? El padre de Paul le enseñó a escribir, B, cantar, C, usar el hacha, D, cocinar. Ustedes buscan su respuesta. La pregunta número 4 dice, ¿por qué la gente temblaba? La gente temblaba porque A, estaba enferma, B, estaba asustada, C, había un monstruo, D, el aire era helado. Ahora la pregunta número 5. ¿Qué animal bebé tiene Paul? Paul tiene un A, buey, B, sapo, C, perro, D, caballo. Busquen su respuesta. La número 6. ¿Cómo es el nombre del buey? El animal del buey es A, Tony, B, tormenta, C, granizo, D, peble. Vamos a ver. En la página 3 van a encontrar la respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué planta plantaron los granjeros? Los granjeros plantaron A, papa, B, maíz, C, arroz, D, yuca. Averigüen cuál es esa respuesta. La número 8 dice, ¿qué pasó en el verano? En el verano, A, el sol se puso más caliente, B, llovió, C, hizo mucho viento, D, cayó nieve. Y en la página 4 encuentran la respuesta a las últimas preguntas. 9. ¿Por qué el maíz empezó a estallar? El maíz empezó a estallar porque A, cayó una tormenta, B, lo pusieron en el microondas, C, salió la luna, D, hizo mucho calor. Busquen su respuesta. 10. ¿A qué se parecen las palomitas de maíz? En esta historia recuerden que es con los detalles clave. Las palomitas de maíz se parecen a las nubes, B, las estrellas, C, el granizo, D, los copos de nieve. Busca la respuesta y pones una X o una raya sobre la respuesta correcta. Y por último, haz el dibujo de la parte de la historia que más te guste. Recuerda que estas preguntas que tienes que resolver después de la lectura las puedes hacer entre hoy lunes y mañana martes o en esta semana para que al término de esta semana lo tengas listo. Por favor, envíame tu trabajo. No tienes que copiar todas las preguntas, puedes copiar las respuestas y enviarme tu dibujo. Hasta pronto.